Hoy vamos a ver un caso de mediados del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Inglaterra. Harry Dobkin nació en el East End de Londres en 1893, una zona que a finales del siglo XIX era conocida por sus malas condiciones de vida, el hacinamiento y los problemas sociales asociados. El joven Harry fue a la escuela, pero como muchos otros niños de la época, la dejó tan pronto como pudo y empezó a trabajar. Consiguió un puesto en el comercio de telas, una industria de larga tradición que, 300 años antes, había sido responsable del 90% de las exportaciones de Inglaterra. Para cuando Harry trabajaba en el comercio, la influencia británica en él había disminuido, pero aún se consideraba importante. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y Harry estaba en Londres el 13 de junio de 1917, cuando 14 aviones alemanes realizaron un ataque aéreo diurno sobre la ciudad. Se lanzaron 72 bombas en un radio de 1 milla de la estación Liverpool Street en el East End. 162 civiles murieron, incluyendo 18 bebés en la escuela Upper North Street en Poplar. Harry vio la destrucción, pero él y su familia permanecieron ilesos. Después de la guerra, la economía se recuperó brevemente, y el 5 de septiembre de 1920, Harry se casó con una joven llamada Rachel Dubinsky en la sinagoga de Bethnal Green. Tanto Harry como Rachel nacieron en familias pobres de inmigrantes rusos y su matrimonio había sido arreglado por un casamentero judío. Se mudaron a un pequeño departamento cerca de Whitechapel Road, pero no parecían llevarse bien. 3 días después se separaron. Intentaron reconciliar sus diferencias, pero sus intentos no tuvieron éxito. Sin embargo, poco después, Raquel descubrió que el breve periodo que había estado con su esposo resultó en que quedara embarazada. Ella dio a luz a un niño en septiembre de 1921. Harry continuó trabajando. Por un tiempo trabajó en los transatlánticos y viajó a Nueva York, y durante un corto periodo vivió en Estados Unidos. Pero pronto regresó a Inglaterra y tomó el lugar de su padre vendiendo delantales y toallas de cocina en los mercados de Londres. Aunque era un buen trabajador, no cumplía con los pagos de manutención. Desde la época victoriana, el tribunal tenía el poder de asegurar que un padre ausente pagara la manutención de sus hijos. A Harry se le había ordenado pagar la suma semanal de 10 chelines y se le había instruido dejar el dinero todos los lunes en los tribunales de policía de Old Street. Sin embargo, a menudo descuidaba hacerlo, lo que resultó en que pasara algunos meses en prisión. El no pago de la manutención molestaba a Rachel y cada vez que le preguntaba a su marido del que estaba separada al respecto, él siempre se ponía agresivo. Era un hombre fuerte y bien formado y su tamaño la intimidaba. Ella lo denunció a la policía e intentó que lo acusaran de agresión. Sin embargo, sus intentos no tuvieron éxito. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, y aunque Harry intentó continuar con su pequeño negocio vendiendo toallas de cocina y delantales, no había suficiente comercio para que pudiera ganar mucho dinero, así que en su lugar empezó a trabajar como vigilante de incendios. Había habido necesidad de vigilantes de incendios desde septiembre de 1940, cuando la Luftwaffe alemana comenzó a lanzar bombas y artefactos incendiarios sobre Londres. El domingo 29 de diciembre se lanzaron tantas bombas y minas paracaídas que para la tarde la ciudad estaba en llamas. Se le describió como el segundo gran incendio de Londres. El primer ministro Winston Churchill estaba ansioso de que la Catedral de San Pablo fuera protegida, no solo porque contenía muchas grandes obras de arte, sino también porque su presencia en el horizonte de Londres era un gran impulso para la moral de la gente. Él ordenó que se emplearan vigilantes de incendios para estar atentos a los fuegos en toda la ciudad. Harry trabajaba en un edificio propiedad de una firma de abogados en la Vauxhall Road en Kennington. Para ese entonces era 1941 y el hijo de Harry tenía 19 años. Ya no era un niño, pero aún se esperaba que Harry pagara la manutención, algo que siempre parecía reacio a hacer. El 11 de abril de 1941, Rachel hizo el corto trayecto desde su casa en el 44 de Cookham Buildings para encontrarse con Harry en un café en Kingsland Road en Shoreditch. No se llevaban bien, pero Rachel había estado yendo cada semana a los tribunales de policía de Old Street, y cada vez que Harry no pagaba la manutención, ella siempre lo acosaba. Sin embargo, en esta ocasión en particular, ella no regresó a casa. Su hermana, llamada señorita Polly Dubinsky, se preocupó mucho y reportó su desaparición. Ella le dijo a la policía que Rachel había ido a encontrarse con su esposo separado y que nadie había sabido de ella desde entonces. La policía no estaba particularmente interesada en investigar la desaparición, pero cuando el bolso y la tarjeta de identidad de la señora Rachel Dobkin aparecieron a 30 millas de distancia en una oficina de correos en Guildford, decidieron visitar al señor Harry Dobkin.
Él vivía con sus padres en el 21 de la calle Navarino, en East Dalston. Les dijo a los oficiales que se había encontrado con Rachel el 11 de abril en un café en la Kingsland Road en Shoreditch, pero que ella se había ido a primeras horas de la noche. Alrededor de las 6:20, dijo que la vio subir al autobús. Agregó que, incluso después de 20 años separados, ella todavía quería reconciliarse con él. Dijo que Rachel era inestable y que podría haberse ido por su cuenta, ya que lo había hecho antes y finalmente la encontraron en el Hospital St. Clements, en Bow. Les dijo a los oficiales que en esa ocasión los doctores les habían informado a él y a la hermana de Rachel que ella estaba sufriendo pérdida de memoria. Harry agregó que pensaba que ella estaba viendo a otra persona. La policía estaba bajo una presión inmensa. Los bombardeos sobre Londres eran intensos y era difícil para ellos investigar cada persona desaparecida, especialmente una que ya había desaparecido antes y luego había reaparecido. El 17 de julio de 1942, unos obreros estaban limpiando la iglesia bautista de Vauxhall en la calle Vauxhall en Kennington. Había sido parcialmente destruida por una bomba casi 2 años antes, el 15 de octubre de 1940, y esto había provocado la muerte de más de 100 personas. Había sido alcanzada de nuevo en marzo de 1941. La capilla había sido un lugar de culto durante muchos años, pero no se había utilizado desde finales de los años 1900. Cuando los trabajadores levantaron una losa de piedra pesada, descubrieron los restos de un cuerpo gravemente quemado. Esto no era raro. Con frecuencia se encontraban con cuerpos en su rutina diaria de limpiar los edificios que habían sido destruidos por bombas. Supusieron que esta pobre alma era solo otra víctima que había muerto en uno de los bombardeos sobre Londres. Sin embargo, tenían que seguir el proceso habitual cuando se encontraba un cuerpo identificado, así que llamaron a la policía, quien retiró el cuerpo y lo transportó al depósito de cadáveres de Southwark. El patólogo se llamaba Dr. Keith Simpson y al examinar los restos óseos comenzó a darse cuenta de que algo no parecía estar del todo bien. El cráneo se había desprendido y parecía como si la cabeza hubiera sido cortada del cuerpo. También descubrió que las extremidades habían sido cortadas a la altura de los codos y las rodillas y que la piel había sido removida del rostro. Era evidente que alguien había intentado ocultar la identidad del fallecido. La mandíbula inferior faltaba, pero la mandíbula superior estaba intacta y contenía 4 dientes, todos con empastes. Cuando examinó la laringe, notó una pequeña fractura ósea, lo que indicaba claramente que no se trataba de una víctima de un bombardeo, sino de una persona que había muerto por estrangulamiento. El Dr. Simpson solicitó permiso al forense para trasladar el cuerpo al Hospital Guy's, donde tenía las instalaciones necesarias para realizar un examen más exhaustivo. También visitó la capilla bautista de Vauxhall en Kennington y pidió que le mostraran el lugar exacto donde se había encontrado el cuerpo. Quería ver si podía localizar a alguno de los miembros que faltaban. Sin embargo, notó algo que pensó que podría ser mucho más significativo. En el espacio vacío donde antes yacía el cuerpo, vio que la tierra tenía un color amarillo extraño. Llevó algunas muestras de regreso a su laboratorio para analizarlas, y como sospechaba, la sustancia amarilla era cal. Para este momento, el Dr. Simpson estaba seguro de que el cuerpo era de alguien que había sido asesinado y colocado deliberadamente en la iglesia, no una víctima desafortunada del bombardeo. Sin embargo, el cuerpo había sido cubierto con cal de construcción, que a diferencia de la cal viva, no descompone el cuerpo, en realidad lo preserva. Ya había determinado que la víctima era una mujer de unos 40 o 50 años y de aproximadamente 1,5 metros de estatura, y curiosamente había sufrido de un tumor fibromatoso sin tratar. El Dr. Simpson estimó que la víctima había sido asesinada y colocada en la capilla en algún momento entre abril y julio del año anterior. Así que lo que originalmente se pensó que sería una investigación para tratar de descubrir la identidad de una víctima de bomba, ahora se había convertido en una investigación de asesinato. El detective Hatton comenzó a revisar los registros de personas desaparecidas y contactó a hospitales para tratar de averiguar si alguno de sus pacientes había sido diagnosticado con un tumor fibroso que no había sido tratado. Se revisaron los registros de personas desaparecidas y uno parecía ser de particular interés. La señora Rachel Dobkin, la esposa separada del señor Harry Dobkin. La última vez que la vieron fue el 11 de abril de 1941. Fue su hermana Polly quien originalmente reportó la desaparición de Rachel. Ella estaba preocupada porque sabía que su hermana y su esposo separado nunca se habían llevado bien. La policía había entrevistado al esposo de Rachel, el señor Harry Dobkin, pero sin un cuerpo no pudieron investigar más a fondo las preocupaciones de la señorita Polly Dubinsky. Se pusieron en contacto con ella cuando se encontraron cuerpos no identificados, pero ninguno resultó ser su hermana.
Hubo cierta especulación de que Rachel pudo haber sucumbido a una bomba, posiblemente por no haber logrado llegar a un refugio a tiempo, pero Polly siempre insistió en que Harry Dobkin era responsable de la misteriosa desaparición de su hermana. Ella se puso en contacto con una firma de abogados en enero de 1942 y les pidió que escribieran a la policía para solicitarles que lo contactaran de nuevo. Sin embargo, la policía había estado demasiado ocupada para investigar sus afirmaciones, pero esta vez las cosas eran diferentes. Había un cuerpo no identificado que coincidía con la descripción de la señora Rachel Dobkin. El patólogo creía que la persona que había sido encontrada en la capilla había muerto al mismo tiempo que Polly Dubinsky había reportado la desaparición de su hermana. Tenía la misma estatura y coincidía con el rango de edad estimado para el cuerpo encontrado en la capilla bautista de Vauxhall. La señorita Polly Dubinsky le dio a la policía el nombre del dentista de su hermana, el Dr. Barnett Coppin, quien tenía un consultorio en Stoke Newington. Afortunadamente, él llevaba registros meticulosos. Recordaba a Rachel y cuando le mostraron las fichas dentales, estaba bastante seguro de que eran de ella. Cuando revisó, coincidían perfectamente. La señorita Dubinsky también le dijo a la policía que su hermana había sufrido de un tumor fibroso sin tratar. Los detectives investigaron a Harry Dobkin. Descubrieron que 3 días después de que su esposa desapareciera, él estaba de guardia en su puesto como vigilante de incendios en la calle Vauxhall, cuando se desató un pequeño incendio en el sótano de la iglesia bautista. Esto era extraño porque no solo la iglesia ya había sufrido mucho por los daños de las bombas, sino que tampoco hubo ataques aéreos esa noche y no había razón para que Harry Dobkin estuviera ahí. Él no reportó el incendio al responsable contra incendios, y solo fue porque un hombre que caminaba por la calle cerca del edificio vio el fuego y alertó a un policía que pasaba que el incendio fue documentado. La noche siguiente hubo un ataque aéreo serio e intenso que provocó muchos incendios en toda la capital. El pequeño incendio en el sótano de la iglesia en la calle Vauxhall pronto fue olvidado. Así que parecía que la policía había identificado a la víctima, pero solo para estar seguros. La señorita Mary Newman, quien estaba a cargo del departamento de fotografía en el Hospital Guy's, utilizó la misma técnica desarrollada por el profesor John Glaser para identificar a Isabella Roxton y Mary Jane Robertson en 1935 y superpuso la fotografía del cráneo sobre una fotografía de Rachel Dobkin. La coincidencia era perfecta. Parecía que Harry Dobkin realmente había asesinado a su esposa y llevado su cuerpo a la capilla bautista de Vauxhall, donde lo cubrió con cal de construcción y le prendió fuego. Él sabía que tarde o temprano encontrarían el cuerpo, pero supuso que, cuando eso ocurriera, ella sería irreconocible y probablemente la descartarían como una víctima más de los bombardeos. El 26 de agosto de 1942, los detectives interrogaron al señor Harry Dobkin. Él negó tener algo que ver con la desaparición o la muerte de Rachel. Les dijo a los detectives que no creía que el cuerpo fuera realmente el de ella. Ya había sido entrevistado anteriormente por la policía, pero en ese momento no tenían un cuerpo ni ninguna evidencia física de que algo extraño le hubiera pasado a su esposa separada. 2 días después, el 28 de agosto de 1942, el señor Harry Dobkin fue arrestado y acusado del asesinato de la señora Rachel Dobkin. El juicio de Harry Dobkin comenzó el 17 de noviembre de 1942 en el Old Bailey. La fiscalía le dijo al tribunal que el acusado había cometido este terrible acto y utilizó los bombardeos y el caos que causaron en Londres para encubrir su crimen. Dijeron que él sabía que había muchas tragedias causadas por los bombardeos aéreos y que era muy difícil para la policía investigar a todas las personas que se encontraban muertas entre los escombros. Recordaron al tribunal que el acusado era un hombre fuerte y agresivo y que la víctima era una mujer pequeña e indefensa que solo pedía la pensión alimenticia a la que tenía derecho. Insistieron en que las pruebas demostraban que el señor Harry Dobkin había asesinado a su esposa, desmembrado su cuerpo e intentado quemarlo en el sótano de la ya bombardeada capilla bautista de Vauxhall. Agregaron que la capilla estaba junto al edificio donde el señor Dobkin trabajaba como vigilante contra incendios. El Dr. Simpson fue llamado como testigo y explicó a los tribunales cómo logró identificar a la víctima y determinar cuándo y cómo había muerto. La defensa disputó esta evidencia y sostuvo que el cuerpo encontrado en la iglesia no era el de la señora Rachel Dobkin. Sin embargo, la evidencia era bastante concluyente y cuando terminó el juicio, el jurado tardó solo 20 minutos en declarar culpable de asesinato al señor Harry Dobkin y el juez lo sentenció a muerte. Al escuchar el veredicto y la sentencia, el señor Dobkin dijo: «La acusación en mi contra está muy mal inventada. No me gusta declarar en contra de la policía, pero afirmo que esta acusación de asesinato, como ya mencioné, es simplemente inventada». La defensa apeló la sentencia, pero su apelación fue rechazada.
Harry Dobkin finalmente confesó el asesinato. Dijo que necesitaba quitarse a su esposa de en medio porque siempre lo acosaba por los pagos de manutención. Harry Dobkin fue ahorcado en la prisión de Wandsworth, en Londres, el 26 de enero de 1943. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.